estaba viendo la pantalla que ahora sí, mientras tengo la presentación. Escuchá, si querés compartí, ya no vas a poder ver el chat ni nada de eso, que es típico de mí. Y si hay alguna pregunta o algo, te freno y te digo. Sí, nosotros te vamos a ir asistiendo, ahí va a estar Gasti y te va a ayudar, va a estar Gastón y te va a ayudar si hay alguna pregunta o algo. Bueno, a ver, ahí voy a pasar a compartir. Ustedes díganme si ven mi pantalla. Sí, Ahora se sí. ve. Bueno. Se ve bien. No, genial. A las 40 arrancamos. Bueno, Buenas tardes a todos los que van entrando. perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Si quieres vamos arrancando, creo que ya 10 minutos de tolerancia es suficiente. Fede, si podés dejar compartida la pantalla, ahí está, perfecto. Bueno, entonces vamos a presentar al expositor de hoy. Él es Federico Álvarez, que les va a hablar de influencer, publicidad y responsabilidad. Es analista de sistemas del Instituto Tecnológico de Río Cuarto, abogado por la Universidad Nacional de la misma ciudad, perfil bastante particular, que mezcla esas dos áreas. Se desempeña actualmente en la Municipalidad de Vicuña Maquena y Río Cuarto, y también ejerce la profesión liberal. Así que, Fede, todo tuyo, te escuchamos. Bueno, no sé si me escuchan bien, yo estoy como muy desconfiado, pero ¿está Sí, todo ok? perfecto. Bueno, Sí, sí. bueno, primero que todo agradecer a Mariana en principio y a Legal Tech en su conjunto por la invitación y también por brindarme la posibilidad de poder compartir el conocimiento, que en definitiva eso es lo que a uno lo moviliza y lo que a uno le gusta. Así que bueno, gracias por eso. Comenzar esta breve exposición haciendo como una especie de declaración. Yo con Mariana ya lo hablé porque hicimos un podcast muy bueno que salió diciendo que hay como una ausencia de regulación en este tema, si bien hay proyectos, pero lo cierto es que hoy, con respecto, por ejemplo, a las criptomonedas, no hay una regulación específica. Con respecto a la publicidad que realizan los famosos e influencers, tampoco hay una regulación específica. Entonces, esta exposición se basa en una especie de malabar jurídico que fui haciendo, porque si bien tomo como referencia a un caso, que es el de Bayo Coin, que lo vamos a tratar en específico, voy trayendo otros casos para poder realizar todas las visiones o todos los enfoques jurídicos en los que puede llegar a caer un caso que comprende estos hechos que a continuación voy a relatar, ¿sí? Decir que como no hay hay una ausencia de regulación jurídica específica y concreta, ¿sí? Van saliendo resoluciones de órganos administrativos que van como tapando parches de esa ambigüedad o laguna jurídica que hay en este caso, en donde uno los tiene que ir complementando, ¿sí? a toda esta información que se va generando, sea BCRA, sea CNB, el mismo legislador, que de momentos tiene como atisbo de lucidez para regular algunas cosas muy aisladas, ¿sí? Entonces,
trataba como que de encontrar una imagen para reflejar todo esto a modo anecdótico, y bueno, traté de hacer como la siguiente, ¿sí? Es un caos, como vemos ahí, en donde se encuentra, por ejemplo, empresas como Zoe, ¿sí? Empresas entre comillas, se encuentra, no sé, Bayo, ahí adelante todo, ¿sabes? Después, al último se encuentra CoinEx, que es la empresa ahora que se hizo como muy conocida por una recomendación de Milei, que quedó ahí en una especie de lupa. Y ahí al costado tenemos tratando de regular el tránsito de todo esto, tenemos como la AFIP, que por ahí emite una comunicación, el BCRA, el legislador, tenemos la UIF y tenemos la CNB, que prácticamente hace lo que puede, ¿sí? Quien es quien está más complicado de todos. ¿Bien? Entonces, primero que todo tendríamos que, como esto se trata de influencers y criptomonedas, y en definitiva de inversiones, no tenemos una definición concreta, ¿sí? Como insisto, una regulación específica, sino que a través de una resolución de la UIF, que es la Unidad de Información Financiera, mediante esta resolución 300 del año 2014, es decir, del día 10 de julio del 2014, nos dice que una cripto, dice, es la representación digital del valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de construir un medio de intercambio y o unidad de cuenta y o una reserva de valor, pero que no tienen un curso legal, aclara, ¿sí? Ni se emiten, ni se encuentran garantizadas por ningún país o jurisdicción. Ningún país, entiéndase el nuestro también. En este sentido, las monedas virtuales se diferencian del dinero electrónico, que es el fiduciario, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias, es decir, mediante la cual se transfieren electrónicamente monedas que tienen curso legal en algún país o jurisdicción. El peso, que es una típica transferencia de un banco tradicional a otro o a una fintech. Ahí lo que hacen referencia en el segundo párrafo. Pero una resolución aislada, ¿sí? Que la tomamos como para tener una especie de definición de criptomoneda, un acercamiento. Bueno, el caso es analizar donde nace como ese epicentro de esta exposición, es Bayo. ¿Por qué? ¿Podríamos haber tratado quizás el de Zoe? Sí. ¿Podríamos haber tratado el de CoinEx? También. Pero este caso tiene como una arista muy particular que fue promocionado por más de uno, y creo que fue una lista de cerca de 30 famosos e influencers reconocidos obviamente en nuestro país. ¿Bien? ¿Cómo operaba esta empresa que estaba registrada como una persona que vendía, una persona jurídica que comercializaba electrodomésticos? Esa es la registración que tenía esta sociedad. Bueno, captaban ahorro público, ¿sí? Como sabemos, la captación de ahorro público tiene que ver con, hay una porción de nuestra sociedad en la que tiene un excedente de dinero, eso se llama ahorro. Bueno, esta empresa canalizaba ese ahorro captaba ese ahorro, perdón, para canalizarlo en lo que tiene que ver con la inversión. ¿Bien? ¿Qué más hacía? Hacía ofrecimientos de retornos de hasta un 13% asegurado, ¿sí? Ya cuando nos ofrecen un retorno de un 13%, como sabemos que un 3,98 es un plazo fijo tradicional, un 13% y en dólares asegurado, como que son sospechosamente altos o elevados. ¿Bien? A su vez, tenían como la particularidad del ofrecimiento de una venta, ¿sí? De una criptomoneda, que es la Bayocoin, que era de creación propia, ¿sí? Sumado a esto teníamos una gran campaña de marketing de famosos e influencers, lo que hacía como una especie de cóctel perfecto para generar seguridad, ¿no? En ese público inversor y o consumidor. Bien. Bueno, este caso por lo menos yo lo voy a analizar desde tres ópticas. Bien. La primera desde el derecho del consumo. Ley 24240, como ustedes saben, donde está la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo, que es parte de la Secretaría de Comercio Interior y que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina, ¿sí? Entonces, lo vamos a ver primero, ¿sí? De esta óptica desde el derecho del consumo, y a su vez dentro del derecho del consumo lo vamos a
dividir en dos puntos, como A y B. El primero es Defensoría del Consumo, bien, como órgano del Estado, contra Bayo y a su vez contra los influencers y famosos. Cuando yo diga contra Bayo, lo estoy incluyendo a la empresa y a los famosos influencers, como para no ser tan largo con la enunciación. Entonces, Defensoría del Consumidor le inició un sumario a Bayo por, en esa gimnasia de realizar estos ofrecimientos y la mecánica que previamente les introducí, le imputa lo que tiene que ver con el artículo 4, siempre hablando de la 2440, ¿no? Ley de Defensa del Consumidor, el incumplimiento de brindar información cierta, clara y precisa sobre lo que se ofrecía, es decir, estas inversiones, es decir, esta captación del ahorro y lo que tiene que ver con la criptomoneda esta. Bien. También se le imputó lo que tiene que ver con cláusulas abusivas de contratación, cláusulas, por ejemplo, en donde deslindaban su responsabilidad, o una cláusula, por ejemplo, que se conoció, en donde se les atribuía la facultad a ellos de manera inaudita parte de modificar algunas cláusulas, ¿sí? Cuando ese control ya había nacido y tenía plena vigencia. Cláusulas abusivas de contratación, en donde por lo general en la facultad nos enseñan, nos dicen los ejemplos más burdos, bueno, que nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser que una empresa redacte ese tipo de cláusulas? Bueno, sucede en los casos en donde hay una relación, en este caso vinculado a lo financiero, en donde tenemos un proveedor y un cliente que es quizás un tanto vulnerable desde lo intelectual, ¿sí? Vinculado a las finanzas. Por eso se da en la realidad y por eso se da ese aprovechamiento. También esa actividad que realizaban iba en contra de 3 resoluciones. La 271/20, que trata sobre los contratos de adhesión, en donde dice que claramente cuando uno contrataba con Bayo era un contrato de adhesión, eso lo aclaro. Y esta resolución indica que estos contratos de adhesión tienen que estar plenamente y de manera acabada y de forma clara y precisa, obviamente relacionado con el artículo 4, expuestos en la página web. Bien, entonces uno va a realizar el contrato y tiene que tener la posibilidad de leer ese contrato de adhesión y obviamente sus cláusulas. Había una ausencia del botón de arrepentimiento, eso está claro, no creo que no demanda mucha complejidad, no existía ese botón de arrepentimiento por si un consumidor se quería arrepentir de ese acto que iba a realizar o que ya lo había realizado, y tampoco estaba incluido la 274 de 2021, que es el formulario web que tienen que tener todas las web incluido en la página. No sé si alguien me habló. ¿Me hicieron alguna consulta? No. Preguntan si la charla se graba y se sube a algún lado. Ah, bien, perfecto. Sigo entonces. Y bueno, esa es como una serie de infracciones, ¿sí? Y a lo que yo le agregué, que también que no está ahí, porque esta información oficial de Defensoría del Consumo está publicada. Yo le agregué el artículo 42 de la Constitución Nacional, donde protege a los inversores. Claramente está en juego un derecho de carácter constitucional. Y el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, que habla y que trata sobre la publicidad de engaños, ¿sí? Ofreciendo una cosa que cuando en realidad no es. Por eso le puse entre comillas ahí yo, porque eso no está, pero yo entiendo que va. ¿Bien? Bueno, también eso fue de manera generalizada, ¿bien? Para Bayo y los famosos influencers, y a estas personas se les solicitó información para que digan si realmente cuando hacían la publicidad, no sé si alguien tuvo la oportunidad de ver la publicidad, pero vi a algunos famosos que recomendaban directamente, ¿sí? Utilizaban la palabra recomendar, ya lo vamos a ver eso, pero recomendar, utilizando esa palabra, es como relativamente grave de acuerdo a una ley que ya vamos a ver más adelante sin apresurarme, ¿no? Entonces les solicito información para ver si ellos realmente invirtieron. Y si es así, que expongan las pruebas, de decir, bueno, yo invertí en esto, me fue bien, la verdad que, bueno, esa fue mi experiencia personal. Y si no era así, si suscribieron un contrato de publicidad con Bayo y que en ese caso indiquen cuáles fueron las condiciones. ¿Bien? Entonces ya tenemos la imputación en general y lo que se le solicitó
a estas personas, famosas influencers, sobre su caso particular. Entonces, la primera pregunta que se nos viene en este caso, el primer interrogante que se genera, es si pueden ser sancionados. La respuesta es claramente sí. Bien. Se va a llegar a una sanción previo a un procedimiento administrativo que lo tramita Defensoría del Consumo, que está regulado desde el artículo 45 a la 50, al 51, perdón, de la 24.240, siempre hablando. ¿Bien? Entonces, se inicia un procedimiento, ahí está establecido, ¿sí? No vamos a entrar en lo procedimental porque si no excedería lo que es la charla, la idea es hacerla teórica y con unos aspectos prácticos, y las sanciones están establecidas en el artículo 47, hay varias, pero como la más fuerte es la que va con multas dinerarias que va desde 500 pesos hasta 5 millones de pesos. ¿Bien? Una aclaración acá, esto es creación propia, las sanciones ya deberían haber salido porque están vencidos los plazos. Yo a este caso lo vengo siguiendo desde cuando hicimos el podcast con Mariana y hablábamos, decíamos, ya seguramente para cuando hagamos el webinar ya deberían estar las sanciones. Lo cierto es que el plazo ya se cumplió, pero las sanciones no están publicadas oficialmente. Yo acá lo que pongo abajo, comunicación con Liliana Smith, que ella es ex titular de Defensoría del Consumo. Ahora ella renuncia y no sé quién es la persona que ingresó, pero ya no está más ella. Entonces yo le realicé una consulta por Instagram, lo cual ella me confirmó, ¿sí? Que ya están las sanciones que van a ser de carácter económico, que entiendo que serán del 47 inciso B, para los famosos, pero que dice que ella dejó todo listo. Eso es lo que me dijo. Yo dejé todo listo y me fui. Entonces faltaría como que le impacten esa decisión que deberían estar saliendo, porque es un caso muy, muy particular y sería como también importante hasta para marcar un precedente. Así que, bueno, esa es como desde la óptica que yo les dije, desde el derecho del consumo, la Defensoría del Consumidor y la empresa, ¿sí? Estado, órgano del Estado y estas personas. Bayo y los famosos influencers. Ahora, lo vamos a ver como la arista B sería si un particular consumidor que fue quizá engañado al invertir en Bayo o comprar esta especie de criptomoneda, que va a decir, Bayo ya no está funcionando. Una aclaración por ahí. Si alguien no sabe, ya directamente uno entra a sus redes sociales y no tienen foto de perfil. Sí quedó la cuenta como activa, pero no hay una foto de perfil y hay publicidades de los famosos, están todas. O sea que un cúmulo probatorio bastante grande quedó ahí. Pero la cuenta ya no tiene actividad. Bueno, analizando eso, ¿sí? La arista B es, como les digo, si un consumidor particular puede iniciar un juicio de daño por lo que se le ha producido, por el perjuicio que se le ha causado. La respuesta es claramente sí. ¿Por qué? Porque hay una relación de consumo. De hecho, Defensoría ha entendido eso, ¿sí? Que hay una relación de consumo, que Bayo e influencers son proveedores y que las personas que han comprado esta cripto o que han entregado su dinero son consumidores, ¿bien? Entonces, está claro que hay una relación de consumo para que no se nos genere dudas, ¿sí? Porque uno me puede decir, por ahí me consultan, me dicen, no, pero no son proveedores los influencers. Bueno, Defensoría del Consumidor ha entendido que sí. Entonces, la pregunta, otro interrogante que se genera es ¿contra quién puedo accionar? La respuesta es contra Bayo, ¿sí? Empresa Bayo y quienes sean los responsables, está claro, famosos influencers. ¿Esto en qué lo fundo? Bueno, lo fundo básicamente en el artículo 40 de la 24.240, en donde responsabiliza a todas las personas que son parte de la cadena de consumo, de esa relación de consumo, ¿sí? A su vez, esto desde la teoría, y sin entrar a dar muchos detalles, está fundado en lo que tiene que ver con la conexidad contractual o las redes contractuales, en donde sabemos que acá claramente hay una pluralidad de contratos autónomos donde cada uno tiene sus partes. Y esas partes de cada contrato no son parte de los otros, ¿sí? Hay una finalidad económica en común más amplia de la que tiene cada contrato, ¿sí? Esa finalidad se llama finalidad supracontractual, que no se lograría sin esta conexidad contractual. Bien, todos se necesitan, es decir, todas las partes de esos contratos autónomos se necesitan, todos se benefician, ¿sí? Por ende son todos responsables. Bien,
Esto desde el derecho privado, como acá se los aclaro, está en el 1073, por si alguien por ahí tiene algún caso vinculado a lo privado, es 1073, que en realidad el 40 ya estaba antes del 1073, entonces como que es lo mismo, ¿sí? Se va de un lugar a otro la misma teoría. Como para explicarlo esto, siempre el ejemplo más claro es cuando se responsabiliza a Mercado Libre por la venta de un producto. Mercado Libre coloca el espacio para que la gente publique, hay un vendedor que publica, ¿sí? Luego un transportista que lleva ese producto al consumidor, ¿sí? Entonces hay una multiplicidad de contratos que son todos autónomos, ¿sí? Y que si no actuaran todos en conjunto no existiría como Mercado Libre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el proveedor no podría llevar un producto al cliente si no habría alguien que lo publicitara y no habría alguien que le genera ese espacio para publicitarlo. Bien, Mercado Libre no existiría como empresa si no habría alguien que lo publica a ese producto y tampoco alguien que lo lleva. ¿Vieron? Entonces, como que todos tienen finalidad económica, pero todos se necesitan, ¿sí? Para formar ese negocio que es mucho más grande, que es Mercado Libre. Bien, por eso es que se lo responsabiliza siempre o en la mayoría de los casos a Mercado Libre. Así es como por ahí es el ejemplo más claro para que se entienda. Bueno, espero que se haya entendido como la primera visión que se generó, el primer enfoque jurídico, que es el de defensa del consumo en dos órbitas. Estado y, bueno, infractores y particulares contra los infractores. Bueno, segundo enfoque, ¿bien? Segundo enfoque es también administrativo porque está vinculado a los particulares y a la Comisión Nacional de Valores, ¿bien? ¿Qué es la Comisión Nacional de Valores? Bueno, está regulado en la Ley 26831, que es la Ley de Mercado de Capitales. Básicamente, tiene muchas funcionalidades la CNV, la Comisión Nacional de Valores. CNV en adelante, ¿sí? Es quien se encarga de regular esa captación de ahorro público que se hace y con ello protege a los inversores. ¿Por qué? Porque ese excedente económico que se genera en las personas de nuestro territorio es parte de la economía, ¿sí? Y que alguien no lo capte de manera correcta y no lo destine a un buen fin o por lo menos a un fin legal puede generar un desequilibrio financiero económico en nuestro país. Imagínenlo a grandes escalas, está claro. Sin ir más lejos, el caso de Zoe, que hubo millones de damnificados. En realidad no sé millones, muchísimas personas. Habría que ver, contarlo, me parece que me excedí un poco en la cifra ahí, pero bueno, miles de damnificados en definitiva. Bueno, entonces, esa gimnasia de captar el ahorro público y destinarlo a la inversión se realiza básicamente teniendo en cuenta los siguientes conceptos. Bueno, en el artículo 2, si ustedes entran después al artículo 2, tiene como muchísimas definiciones. Bien, una de las que nos interesa a nosotros es la de oferta pública, ¿sí? Insisto, en ese acto de captar el ahorro, uno hace oferta pública. ¿Qué es la oferta pública? Es una invitación que se hace a personas en general o a sectores o a grupos determinados para realizar cualquier acto jurídico con valores negociables. Ustedes vayan imaginándose a los influencers ahí ofreciendo por medio de una oferta pública, ¿no? Compren, no sé, Bayo, como decía, no sé, por ahí Barassi o Wanda Nara, de repente se me ocurre, ¿bien? Entonces, fíjense esa última partecita, cualquier acto jurídico con valores negociables. Entonces, tenemos la oferta pública, sabemos lo que es, pero entonces decimos, ¿qué es un valor negociable? Bueno, el artículo 2, que como digo, tiene muchas definiciones, da una definición extensa de valores negociables. Es un artículo enunciativo, no es para nada taxativo, ¿sí? Entonces dice, bueno, valores negociables son acciones, CDRs, fondos comunes de inversiones, títulos de crédito, cheques, pagarés. Y al final, es decir, en fin del artículo, de esa enunciación, dice, y todos aquellos títulos que sean susceptibles de negociación secundaria en mercados. Bien, entonces, ahora lo que tenemos que saber es como que se nos presenta un interrogante. Por lo general, ¿se hacía oferta pública? Sí, yo creo que sí, que hacían estas personas oferta pública. Entonces, los valores negociables, las criptomonedas, ¿son valores negociables? Es como un interrogante que se nos presenta acá, ¿bien? Entonces,
Pero si las criptomonedas no se encuentran reguladas, porque no se encuentran reguladas, ya estamos claros en eso, entonces, ¿hay oferta pública de valores negociables en ese caso? La respuesta es sí. A ver, si ustedes me preguntan, está bien, Fede, si tu respuesta es sí, pero fundamentámela jurídicamente. La verdad que no puedo, te la debo esa. No te puedo fundamentar jurídicamente porque no hay un artículo. No hay un artículo que diga que sí son valores negociables. Pero bueno, la CNB, sí que es un órgano administrativo, habla por medio de sus resoluciones o sumarios, ¿sí? Entonces, hay dos precedentes, que es el de SOE, conocido por todos, y el de Coinex, en donde les indicó el cese de las actividades, que dejen de realizar la actividad, que es muy parecido a lo de Bayo, ¿bien? No habló sobre Bayo la CNB, pero SOE y Coin son muy parecidos, entonces de ahí podemos deducir que hay oferta pública de valores negociables. Entonces, si hay oferta pública y que son valores negociables, podemos deducir eso, porque si la CNB es el órgano que regula eso, está diciendo que cesen la actividad, por ejemplo, la SOE Cash que se ofrecía, entonces está encuadrando por lo menos ahí. Por lo menos podemos hacer, por lo menos podemos llegar a deducir eso, ¿sí? Sin una regulación específica. Recuerden la imagen del principio donde estaba todo ese caos ahí de tránsito, ¿bien? Entonces, a ver, como que se genera otra confusión, porque si hay oferta pública y son valores negociables, ¿cuál es el problema? ¿Estaría dentro de esta ley? No habría ningún tipo de problemas. Y en definitiva, la respuesta a eso es no tan rápido. ¿Por qué? Porque a ese ofrecimiento de valores negociables y que conlleva la captación del ahorro público, solamente lo pueden realizar agentes registrados, ¿sí? Artículo 47 regula que solamente la oferta pública y la captación de ese ahorro lo van a poder realizar solamente personas idóneas, idóneas autorizadas por la CNB. Se requiere un examen de idoneidad en donde uno rinde, ¿sí? Como un parcial, por así decirlo, en realidad es tipo final, escrito. Y uno lo rinde y obtiene como una especie de matrícula para poder realizar esa especie de profesión. ¿Bien? Entonces, ahí uno ya se encuentra autorizado. ¿Por qué que el Estado quiere que las personas sean idóneas? Por lo que volvimos a hablar anteriormente. Es decir, está en juego el ahorro público, un bien jurídico demasiado importante, y más si repasamos por ahí un poco la historia económica de nuestro país. Entonces, bueno, es algo que no es cualquier bien jurídico, ¿sí? Entonces, se necesita una autorización y previo examen, y se consigue con un previo examen de idoneidad. ¿Y qué más? También, en el artículo 82, las empresas que realizan o crean esos valores negociables, por ejemplo, Bayo, ¿sí? Requiere también una autorización para poder realizar estos ofrecimientos, con el fundamento anterior, ¿sí? Todo con el fundamento anterior. Y también porque rige un principio de transparencia en lo que respecta al ahorro y la inversión, en este caso a los mercados. Un principio de transparencia en donde las empresas que crean y ofrecen valores negociables por medio de los agentes registrados tienen que dar explicaciones, en este caso a la CNB. ¿Cuáles son las explicaciones que tienen que dar? Y bueno, tienen que exhibir todos sus estados contables, tienen que indicarle, informarle a la CNB si producen algún cambio en el directorio, por ejemplo. ¿Por qué? Y bueno, porque las personas que le dan su dinero a estas empresas tienen que saber dónde están invirtiendo, ¿sí? Yo no le puedo dar el dinero a cualquiera si yo no sé cómo están los estados contables. Bien, entonces, bueno, segunda infracción. Y tercera, ¿sí? Tercera infracción, estas infracciones se deducen de las resoluciones contra SOE y contra Coin, que hay también manipulación y engaño de precios, ¿sí? Porque, a ver, en estas criptomonedas, ¿qué es lo que sucede? Ellos se quedan como con el mayor, o sea, hacen un supply que es, no sé, emiten 100.000 monedas, porque eso sí que son grandes la cantidad de emisión. Entonces ellos se quedan con la mayor cantidad de monedas y la otra parte las van vendiendo. Entonces, ¿qué hacen? Con eso hacen la manipulación del precio entre la oferta y la demanda. Ellos tienen muchísima oferta, entonces van, lo mismo que se hacía con SOE, van alterando el precio, por ahí te lo hacen subir un 25 y te hacen generar una expectativa, qué bueno, hice un 25% en un día, y después te lo bajan un 50%. Entonces,
Eso es lo que tiene que ver con manipulación y engaño de precios. ¿Bien? Entonces, esos serían los problemas como para resolver y que ustedes sientan que les llega un mensaje. Bueno, ¿qué sanciones corresponden? Luego de un procedimiento sumarial administrativo iniciado por la CNV, igual que el de derecho de consumo, ¿no? Que está regulado desde el 136 al 140, ley 26831, y las sanciones están en el artículo, están comprendidas en el artículo 132, hay varias, y van desde el apercibimiento a multas de hasta 100 millones de pesos. ¿Bien? Acá hay un recorte del diario El Cronista en donde se lo sancionó, la CNB sancionó, es exactamente igual al de los famosos, a Ramiro Marra. Él tiene un canal de YouTube y bueno, habla de finanzas e hizo recomendaciones de un par de acciones y no tenía la matrícula, no tenía la idoneidad. Él dice que la tenía, pero bueno, se le venció, es cierto, en fin. No la tenía, entonces se le aplicó, la CNB le inició un sumario, está ahí en la página si lo quieren ver, y le aplicó una multa de 3 millones de pesos, lo cual en el caso Bayo no ha hablado, no se ha expedido la CNB, pero para mí debería ser igual, sobre todo para marcar un precedente, insisto, para que no cualquiera se largue a recomendar cualquier cosa, por más que sea famoso, está claro. Hay que mucha gente que por decir, no, bueno, no sé, me lo recomendó Pampita, que también está ahí, bueno, seguramente Pampita debe saber, entonces ella tiene mucha plata, mucho dinero, entonces seguramente ha invertido, ¿por qué no voy a invertir yo? Bueno, y el tercer ítem, pero hay más, sí, hay más. Desde la óptica penal también se puede analizar. ¿Por qué? Porque el artículo 310 regula lo que es la actividad financiera irregular, ¿sí? Entre otras cosas, dice el artículo, hay que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente realizar actividades de intermediación financiera, ¿sí? Intermediación financiera tiene que ver con captar ahorro del público y luego destinarlo no solamente a otra inversión, sino también a prestarlo. Eso es una intermediación, de manera directa o indirecta, ¿bien? Tiene como una sanción, no son de las sanciones más altas del Código Penal, está claro, pero bueno, tiene como una óptica desde lo penal. De hecho, a Cositorto, en el caso SOE, se le imputó este 310. ¿Bien? También, y los pongo en signo de pregunta estos dos delitos, porque se puede llegar a aplicar el delito de estafa, ese es el delito que todos conocemos, uno de los más sencillos, que tiene que ver con fundar una falsa apariencia de que está todo ok, vengan, inviertan en esta criptomoneda, es súper sustentable, tiene un respaldo, no sé, en oro, como decía en el caso de Soy Cash, y cuando ellos saben que en realidad eso no es así, entonces está generando una falsa apariencia, también podría aplicársele el 172, por eso lo pongo entre signo de preguntas. Sí le aplicaron al CEO de SOE, está claro. Y también el 210, que es lo que tiene que ver con asociación ilícita, esa reunión de personas que actúan con la intención de cometer delitos. Así que bueno, eso sería como la tercera óptica. Y les traigo como un fallo de la Cámara del Crimen, en donde, como para que usted tenga una herramienta para saber cómo en este caso había un trader, que es el que realiza compra-venta de acciones, compra-venta de criptomonedas, creo que era de Bitcoin en este caso, y había una persona que trabajaba con él, que era quien captaba el ahorro público. Bien. Y les ofrecía unos retornos altos, seguimos con la misma tónica del 13 o más por ciento, ¿sí? Entonces, en un momento no le salieron bien este tipo de operaciones que realizaba el trade y no le pudo devolver el dinero, lo cual ya las criptomonedas son muy oscilantes en cuanto al precio. Si un 20% que baje en un día es algo totalmente normal. Entonces uno ofrecer algo seguro cuando ese es el comportamiento que tiene el activo, en este caso digital, es como medio raro, ¿sí? Yo no me aseguraría, no me comprometería a asegurar algo cuando trabajo con algo inseguro, ¿sí? Y qué inseguro, ¿sí? Entonces, en este caso, no le pudieron devolver el dinero, era un solo damnificado, se ve en el caso. ¿Qué pasó? Los denunció penalmente, le imputaron el 172, el delito de estafa, y, oh sorpresa, la Cámara resolvió indicando que no se trataba de una estafa, ¿sí? Este es uno de los únicos precedentes que hay, que no se trataba de una estafa, sino que la persona que delegaba su dinero a este captador
debía saber que eso era una inversión de alto riesgo. Bien, entonces se lo sobreselló. Después indicará la cámara ahí si será una cuestión administrativa, si captaba ahorro público y demás. Podría ser lo anterior, ¿sí? De la CNB más que todo, pero bueno, lo sobreselló. Así que bueno, eso es. Y acá tengo como una especie de aspectos prácticos que está muy bueno lo de la teoría, yo insisto que está muy bueno, pero bueno, por ahí los abogados necesitamos tener como algo práctico porque necesitamos trabajar. Entonces, si viene eventualmente un cliente en donde ha sido perjudicado por alguno de estos casos, tenemos la web de Derecho de Defensoría del Consumidor, donde se han denunciado, este ha sido el medio donde se han denunciado a todos los famosos y a Bayo, ¿sí? Entonces ahí tenemos como la web, como una herramienta más para que sepamos eso, ¿sí? Que desde ahí nacen las denuncias. Tenemos la Comisión Nacional de Valores, que también tiene una web, es todo lo mismo, ¿sí? Donde tenemos un formulario web, nos podemos dirigir, acá está la dirección, nos podemos dirigir para hacer la denuncia de manera personal o también hacerlo por correo postal, muy old eso, pero bueno, podría ser alguien del interior. Y bueno, la denuncia penal, 3.9, 3.10, véanlo el 3.9 que también habla algo de la actividad financiera irregular, el 162 del delito de estafa y asociación ilícita. Y ahí lo que yo puse, si hay duda acerca de la acción típica, ¿sí? Relatar los hechos y que la fiscalía lo encuadre. ¿Sí? Después serán ellos quienes dirán que acción típica se materializó. Decir que es en lo que tiene que ver con el 3.9 y más que todo el 3.10 es una denuncia de competencia federal como para que lo sepan. Y bueno, fin de la presentación, espero que les haya servido, es como era para hacer algo teórico, así que cualquier consulta, como dice ahí. Bueno, muchas gracias, Fede. Muy buena la presentación. Ahora vamos a abrir los micrófonos, igual vaya levantando la mano. Quería empezar haciéndote una pregunta, si podés responderla corta, para si dejamos tiempo para el resto de las preguntas. Yo te escuchaba y también cuando te escuchaba hablar en el podcast, que ahora les pasamos el link, vos todo el tiempo metés en la misma cadena de comercialización al influencer con las empresas y que son al fin y al cabo las que directamente originan el daño al consumidor. ¿Dónde crees que se corta este nexo causal? O sea, ¿hasta dónde puede llegar esta cadena? ¿O vos lo pensás como en un término más amplio? A ver, una vez, cuando yo estaba estudiando el tema, que la verdad que me gustó mucho Contratos, ahí lo veía yo, y le pregunté al profesor, le decía, le digo, pero en un shopping, por ejemplo, cuando hay un problema, no sé, en una escalera mecánica, ¿puedo demandar también a la empresa de electricidad? Había sido un caso en que una escalera mecánica le habría atascado una pierna a una persona y bueno, la habría perdido. Entonces, en este caso, la electricidad también es parte ahí como una especie de contrato ahí que sin electricidad no se puede realizar. Y no, dice, es de acuerdo como hay que fijarse el meollo de la cuestión y el nexo causal también como atacarlo, porque, a ver, qué sé yo, si no, en el caso de los influencers, no es lo mismo que te lo ofrezca, no sé, Pampita, que te lo ofrezca yo, que no voy a generar ningún tipo de confianza. Entonces, en ese caso es claro, ¿sí? La conexidad que tiene. Si lo hubiera ofrecido yo, y bueno, no es determinante, porque de hecho hubo un caso, está en YouTube subido la nota, en donde una persona, un damnificado en el caso de Bayo, decía, yo sabía, dice que era riesgoso, pero invertí porque lo promocionaban famosos. Entonces, a mí me generó confianza eso. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que ver quiénes han sido determinantes en el negocio jurídico ese superior de manera directa. A ver, aclararlo, disculpen, aclararlo, esto no lo aclaré, pero después hay acción de repetición entre ellos, ¿sí? Cuando Sí, se determine quién ha sido directamente el responsable, después entre ellos se repiten lo que han desembolsado económicamente, entiendo. Acá Mariana Sánchez Caparrós pregunta si podría decirse que el nexo es a partir del aprovechamiento que se hace de la relación de confianza entre el consumidor y el influencer. Esto que justamente está mencionando.
Yo entiendo que sí, en manera creo que lo fui respondiendo, pero yo creo que sí ha sido como un factor muy determinante eso. Sobre todo porque se ataca a alguien intelectualmente vulnerable. Entonces, yo vez pasada estaba hablando en la radio sobre estos casos, siempre advirtiendo por el tema de estafa, y me dicen, Fede, qué bueno que puedas compartir este conocimiento, porque hay gente que no tiene ni idea de estas cosas. Entonces, es ahí donde se ataca, ¿bien? En donde se encuentran vulnerabilidades, en donde las personas no tienen ni idea. En el caso de, por ejemplo, de SOE, se crearon flyers con errores de ortografía, en donde no era para nada inocente que escriban vaya con él, ¿me explico? Era una forma de filtrar y quedarse con esa gente, porque uno que medianamente tiene conocimiento no le va a entregar el dinero a gente que ni siquiera saben escribir. Entonces es como medio raro, pero sí, entiendo que sí. Claro, sí está el doctor en trading con E. Claro, Acá después se creó mucho fake en eso, pero bueno, sí, sí. Rick Gene dice, ¿se puede ver la resolución que desestima el comportamiento del consumidor como un eximente de responsabilidad típica de estafa para uno de estos esquemas Ponzi como Vaya, de o Sode? No entendí la pregunta. O era una enunciación. ¿Querés Rick, explicarla? A ver si tenés abierto el micrófono. Sobre el fallo, me dice. No sé si me pregunta si estoy de acuerdo, no sé, no sé. Sobre el fallo. Yo creo que, a ver, para hacer un comentario del fallo, pues, claramente estaba en juego ahí el delito de estafa, esa falsa apariencia. ¿Sí? Hay un requisito que debe tener esta apariencia que debe ser seria. ¿Bien? Entonces, yo no puedo alegar que alguien me estafó, eso yo lo había puesto en un hilo de Twitter, no puedo alegar que alguien me estafó y al quererme vender un reloj Rolex original a, no sé, 1.000 pesos, cuando todos sabemos que sale, no sé, no tengo ni idea, pero $10.000 de salir. Entonces yo no puedo decir, mira, me estafó. Tiene que ser seria la estafa. Entonces en este caso yo creo que ha opinado de esa manera el tribunal, ha desestimado la pretensión del actor, al decir, bueno, oiga, señor, mire, un plazo fijo está dando un 3,98, un 4. Usted no puede pretender que le paguen, no sé, un 20 mensual. Usted sabe dónde se está metiendo. Entonces, por ahí yo creo que ha ido el reclamo. Bueno, te vamos a seguir en Twitter, entonces acá lo tenemos. A ver, acá está, ¿querés responder la explicación que acá amplió un poco, Rick? Sobre el 172 que toma como parte responsable el consumidor sobre el deber conocer el riesgo al invertir en este tipo de esquemas. A ver si la veo. Claro, claro. O sea, sí, si lo hace responsable al consumidor, en el caso de este que vimos, sí, lo hace responsable a ver, sería como nadie puede alegar su propia torpeza, sería en ese caso. Yo como ese principio general del derecho, pero no así pasaba lo mismo, yo creo yo, en SOE, donde se fundaba una falsa apariencia, enorme falsa apariencia, diciendo que había una cadena de empresas y demás. Ahí claramente sí hay una estafa para mí, o habría una estafa para no ser afirmativo. Claro, Omega Pro sí, Omega Pro también. Que tomen de ley, claro. Hizo más por la justicia que cualquier abogado. Totalmente. Beto es lo más. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? No sé si se entendió bastante la idea que quise transmitir. Era como una especie de teoría y también algo de práctica, como para que quede, para que uno sepa dónde encarar estos casos cuando se le presenta alguno. Bueno, si no hay más preguntas, si querés hacer un cierre de la manera que te parezca más conveniente, no sé, algo más que quieras agregar. No, a ver,
yo creo que necesitamos como una regulación urgente de esto, porque se van generando problemas uno tras otros, donde no hay ninguna regulación. Es todo como atado con alambre, por así decirlo, en donde, no sé, hay una comunicación de la AFIP donde dice que estos exchanges, no sé, Ripio, deben informar cuando se realizan operaciones con cripto de más de 30.000 pesos. Bueno, perfecto, pero no termina regulando nada. Sale una circular del BCRA cuando el Banco Superville quiere vender criptomonedas, le hace cesar la actividad. Entonces es todo un estado de confusión, claramente que es reacio a regularlo y no le cae también al Estado porque si no, no lo facilita. No, por ejemplo, no se lo hubiera prohibido el Banco Superville, porque al no estar regulado está permitido. Podemos hacer como esa deducción. Y no, eso básicamente, que necesitamos una regulación urgente para brindar un poco de seguridad jurídica. Si lo van a regular, que lo regulen, y si lo van a prohibir, que lo prohíban. Pero que se dé una respuesta ya a algo que ya no es que está por venir, ya está acá. Entonces, bueno, eso, pedir como una especie de atisbo de lucidez al legislador para que regule este caso. Bueno, esperemos que tenga lucidez y que no lo prohíban, ¿no? Que lo regulen, pero que no lo prohíban, porque Debe ser o un sea, activo más. hablo a título personal, pero la verdad que sería una lástima. Lo vamos todos Uruguay si hacen eso. Sí, sí. Bueno, a ver, acá hay un comentario más de Vic. Lo que comenté al principio, en China lo van a regular un poco más, ya hay una especie de código de comportamiento de influencer bien pesado, pero acá fue cualquier cosa. Existen casos famosos como Mary Kay y hubo otro hace poco, caso conocido, de unas cremas electrodomésticos. Sí, y hay un proyecto presentado en el Congreso para regular lo que tiene que ver con la actividad de los influencers. Eso está ahí, se puede encontrar creo que en la página de senadores, me parece, creo que está. O de diputados, no sé, la verdad que no sé bien en cuál está, pero hay como un proyecto. Pero lo cierto es que tampoco está regulado, entonces cualquiera puede decir cualquier cosa y encima tienen como la oportunidad para regular este caso de marcar un precedente y no salen las resoluciones, la CNB nada ha dicho, entonces, bueno, eso. Bueno, Mari, Ari, ¿quieren agregar algo? Como sea, no hay ningún problema. Gracias, Fede, y gracias a todos.